discutiendo el tema del convertidor indirecto o el tema buck boost, buck reductor, boost elevador. Este circuito de convertidor se forma cuando el terminal C es común al puerto de entrada y al puerto de salida. Dedujimos que el voltaje en la salida tiene dos características muy importantes. Este signo menos, que me indica que cambia la polaridad. O sea que la polaridad que aparece aquí no es la real, sino que al ser negativa, este terminal será un negativo y este un positivo. Entonces, al ser negativo el voltaje y el producto menor que cero, entonces la corriente I2 es positiva. O sea, la corriente I2 está entrando. Realmente la corriente I2 entra. Recordemos lo siguiente, que dedujimos la expresión 513. Dice que el voltaje de salida es proporcional a la relación D dividido entre 1 menos D. Esta expresión me dice que para D menores, valores de D menores a 0,5, el voltaje V2 es menor que V1, y entonces el convertidor se comporta como un convertidor reductor. Pero para valores de D mayores que 0,5, la magnitud del voltaje de salida es mayor que la magnitud del voltaje de entrada, y entonces él se comporta como elevador. De ahí la expresión reductor para D menor que 0,5, elevador para D mayor que 0,5. Muy bien. Dos aspectos importantes que vemos acá, ¿no? En el funcionamiento cualitativo, la operación del circuito. ¿Qué es lo que hace el circuito? Inicialmente, el interruptor XY se cierra. ¿Se cierra para qué? Se cierra para cargar el inductor. Se carga el inductor. ¿De dónde? Pues de la fuente de entrada. En el momento en que se carga el inductor, se está descargando el capacitor. ¿Por qué? Porque el capacitor se carga cuando XY está abierto, o sea, cuando está XZ cerrado. Cuando XY está abierto, toda esta corriente es una corriente de carga, el capacitor se carga. Cuando XY se cierra, entonces este capacitor se va a descargar. Se va a descargar. Entonces, al cerrar XY, ocurre primero que se descarga el capacitor y segundo que se carga el inductor. Cuando XY cambia a XZ, en ese momento se transfiere la carga del inductor, se transfiere a la salida, al puerto de salida. Entonces, la energía proviene en este momento, proviene de la descarga del inductor. Ok. ¿Cómo implementamos estos interruptores? El interruptor XY. ¿Cómo lo implementamos? Bueno, hacemos el gráfico de voltaje corriente. Veamos el XY. ¿Qué dispositivo semiconductor puede implementar la función del interruptor XY? Bueno, cuando está cerrado XY, observemos, la corriente que circula por XY es una corriente que viene del puerto 1 más la corriente de descarga del capacitor. Pero la corriente de descarga del capacitor es la misma corriente, porque I2 viene acá, no puede pasar por acá. La corriente en el lado 2, que es la carga, es la misma corriente de descarga. O sea que I2 viene y hace esto, viene acá, pasa por la carga y cierra el circuito a través del capacitor. O sea que la corriente de descarga del capacitor viene acá,
viene acá, pasa por la carga del puerto 2, viene acá. Entonces, que vemos que durante el momento en que está cerrado XY, que está aquí cerrado XY, entonces la corriente es I1 más I2. Veamos entonces cómo se graba. Aquí lo tenemos, ¿no? Veamos, mire, en Y, la corriente en Y es cuando se cierra, aquí tenemos ahí I1 más I2. Cuando se abre, pues pasa a 0. Entonces, esta será la forma de onda de la corriente Y. Veamos ahora el voltaje. El voltaje, estamos interesados en el voltaje entre Y y X. Cuando esto se abre. ¿Ok? Cuando esto se abre. Entonces, X, me interesa el voltaje Y, X, entonces voy por X, esto está aquí, X es igual que Z, viene aquí, me encuentro con menos V2, pero recordemos que V2 es negativo, V2 es negativo, o sea que menos V2 es una cantidad positiva, menos V2 más V1, o sea que el voltaje que soporta el interruptor XY sería menos V2 más V1, lo vemos acá. Entonces, aquí está. Entonces, estas son las formas de onda de la corriente y del voltaje. Un dispositivo que tenga la capacidad de soportar voltaje positivo y de conducir corriente positiva, corriente que va de Y hacia X, esta característica la provee un transistor. Por eso el interruptor XY es un transistor. Un análisis parecido, análogo, lo pueden hacer ustedes para el interruptor XZ. Y el interruptor XZ nos resulta, hagámoslo. Cuando esto está cerrado, aquí XY cerrado, esto va a estar abierto, ¿sí? Y entonces el voltaje XZ, que lo estamos graficando acá. Vamos de acá. Z sería menos V2 más V1. Y llegamos acá. O sea que el voltaje en el interruptor XZ es este. V1 menos V2, pero recuérdense que V2 es una cantidad negativa, por eso esto es una cantidad positiva, por eso la ubicamos en la parte superior, cuadrante 1. Cuando se cierra el interruptor XZ, pues lógicamente el voltaje cae a 0. Ok. ¿Qué ocurre cuando esto se cierra? Que es cuando XY se abre. XY abre, XZ se cierra. Entonces, la corriente que va a través del interruptor XZ, ¿sí? De X a Z, es un valor negativo, porque realmente la corriente va desde Z a X. ¿Y cuál sería esa corriente? La corriente que va por aquí. La corriente que va por aquí. Entonces, aquí, cuando esto se cierra, esto se abre, la corriente está, el capacitor se carga, se está cargando. Y entonces, la corriente que va a transportar el interruptor XZ va a ser I1 más I2. I1 más I2. Entonces, un dispositivo que soporte voltaje positivo y que conduzca corriente negativa es un díodo con polarización inversa. Recuérdense, el díodo con polarización directa, él conduce corriente positiva y soporta voltaje negativo, que es lo contrario de esto. Entonces, esta característica corresponde a la opuesta al díodo con polarización directa. Y por lo tanto, entonces es un díodo con polarización inversa. ¿Qué significa con polarización inversa? Que el ánodo de este díodo está conectado
a un potencial negativo. Efectivamente aquí el potencial es negativo, aunque aquí aparezca más, porque recuérdense que nosotros hemos deducido que el voltaje V2 es un voltaje negativo. Entonces vemos que la implementación es XY, un transistor, XZ es un dígodo. Si se conecta en la celda canónica terminal C al punto común del puerto de entrada y de salida, figura 5.12a, entonces no existe un camino para la corriente CD entre el puerto de entrada y el de salida, convertidor indirecto. Se debe cargar inicialmente el inductor y entonces ese XY es el interruptor controlado D. Si el flujo de energía es de 1 a 2, entonces B1 que multiplica T1 mayor que 0 y B2 por I2 o sea, la potencia B1 y 1 es positiva, significa que la potencia entra por el lado 1. Y la potencia B2 y 2 es menor que 0, significa que la potencia sale por el puerto 2. Ok. I1 mayor que 0 y I2 menor que 0 si B2 va a ser mayor que 0. Eso es una hipótesis, ¿no? Fíjense, porque nosotros todavía no hemos inferido nada con respecto a 2. Decimos que, dado que el producto es negativo, ¿no?, la corriente resultaría negativa si el voltaje es positivo. En caso contrario, no. Entonces procedemos a hacer el análisis para determinar el valor de B2. ¿Ok? ¿Qué significa? Miramos acá, esta malla. Nos centramos en esta malla. En esta malla nos centramos. ¿Y qué decimos? Que el voltaje XZ, voltaje promedio de XZ, que está aquí. Ese voltaje promedio de XZ significa el voltaje que yo encuentro saliendo de Z para llegar a X. Saliendo de Z para llegar a X, ¿qué me encuentro yo? Aquí me encuentro a menos B2 y esto es un más, esto es un menos, y aquí me encontraría a BL. Me encuentro entonces a menos B2 más BL. ¿Ok? Menos B2, lo tenemos aquí, menos B2, cuando ven por acá, y más BL está aquí. Exacto. Tenemos que retroceder. Ok. Entonces, después, entonces, a ver, averiguo cuál es la forma de onda de BXZ. La tenemos acá, la forma de onda de BXZ. Calculo para esta forma de onda BXZ, que es esta, su valor medio, y el valor medio es B1 menos B2 sobre D. ¿Por qué? Porque el valor medio está relacionado con el área. Este es D veces T por B1 menos B2 es igual a BXZ promedio por T. Y de ahí obtengo el valor medio. Entonces, cuando yo iguale el voltaje promedio del inductor vale 0, total que de ahí deduzco la expresión entonces para el voltaje de salida es el negativo del voltaje de entrada por D 1 menos D. Sigamos. Se invierte la polaridad. Si D menor que 0.5. Okay. El primer efecto es ver, este signo negativo, ¿cómo lo interpreto? ¿Cómo interpreto? Pues que el voltaje de salida es contrario. La polaridad de B2 es contraria a la polaridad de B1. Entonces, por eso decimos, invertimos la polaridad. O sea, que aquí, este menos en el potencial de entrada va a corresponder aquí a un más en el potencial de salida, en el puerto de salida. Esa es la interpretación del signo menos. Sigamos. Profe, ese interruptor controlado tiene alguna carga, por ejemplo, digamos, en la parte negativa cuando él pasa de lado a lado, como mostrado en los anteriores. No entiendo la pregunta. No entiendo la pregunta. Por ejemplo, cuando hablábamos anteriormente de los interruptores, cuando cerraban o abrían, ellos tenían una interferencia en la parte negativa, ¿sí?
No. ¿Dónde vimos eso? No. O sea, usted cambia. ¿Qué es lo que.? Recuérdense que el interruptor es un elemento pasivo. Yo lo cambio de aquí hasta acá y el efecto es debido a las fuentes y a los elementos. Pero el interruptor es un elemento pasivo que no tiene ningún comportamiento como un inductor, ni como un capacitor, ni como un resistor, ¿no? Dice aquí, ya acabo de fijar que eran las trayectorias de conmutación de los transistores. Perdón. Pero es que ese es otro cuento. Estaba haciendo sobre eso hoy y sí. No, ese es otro cuento porque estamos considerando, en ese caso, cómo es aquí, lo estamos considerando ideal. Él salta de aquí hasta acá y no pasa nada. En cambio allá estamos haciendo un cuento de que el cambio, la transición tiene un cierto tiempo. Aquí, recordemos que el presupuesto de estudio de esta unidad es que estos elementos son ideales. Entonces, estos interruptores son ideales. O sea, él puede cambiar de abierto a cerrado en un tiempo infinitamente pequeño. ¿Sí? Y él no tiene ningún tipo de pérdidas. O sea, aquí la transición es instantánea. ¿Ok? Porque es un elemento ideal. En el elemento real no, ya es diferente. Ya veremos cómo hacemos la adaptación para la transferencia en el caso real. Sigamos. Se invierte la polaridad si D menor que 0,5, B2 menor que B1, reductor. Si D mayor que 0,5, B2 dentro de valor absoluto va a ser mayor que B1, va a ser un elevador. Al invertir la polaridad, el voltaje B2, entonces I2 resulta positiva. Analizando el proceso de carga y descarga del capacitor, se infiere que al cerrar el interruptor SXY, se descarga el capacitor y su corriente entra al nódulo A, y es igual a I2 más I1. Sí, sigamos. De las relaciones de potencia en el primario y el secundario del transformador se deduce I2 sobre I1 es igual a 1 menos D, todo esto sobre D. Claro, porque esto es igual a ¿qué? Esto es igual a B1 sobre B2. Potencia entre B1 y 1 es igual a B2 y 2. Ok. Muy bien. Sigamos, a ver. El convertidor Buck-Boost se puede considerar como el resultado de conectar en cascada un convertidor Boost reductor con un Buck-Boost elevador. Les va a quedar a ustedes como trabajito en su análisis, como si yo ubico un convertidor directo reductor, en serie con un convertidor directo elevador, obtengo esta topología. ¿Cómo esta topología la puedo obtener de la conexión serie? De la conexión serie del convertidor reductor y el convertidor elevador. Eso queda para que ustedes lo investiguen, lo analicen, etc. Sigamos. Para implementar los interruptores del convertidor Buck-Boost se siguen los siguientes pasos. 1. Se determina el circuito, figura 5.12a. Los gráficos BL y IT para el interruptor YX y interruptor XZ. Los resultados para el interruptor XZ se muestran en la figura 5.13c y el del interruptor YX en la figura 5.13b. 2. De los gráficos anteriores se determina el gráfico BI de cada interruptor. El interruptor CYX debe tener capacidad para transportar corriente positiva de Y hacia X y soportar voltajes positivos. BYX mayor que 0. El cuadrante de trabajo del semiconductor en el gráfico BI es el I. El primero. El cuadrante número 1. El cuadrante número 1. De voltajes positivos, corrientes positivas. Ok. El interruptor SXYZ debe tener capacidad para transportar corriente negativa de Z a X
y capacidad para soportar voltajes positivos, BXZ más D aunque cero. 3. Dense cuenta lo siguiente, mire, dense cuenta lo siguiente, ¿no? Cuando yo estoy determinando las características del voltaje de corriente, yo selecciono, si este es el terminal Y, la corriente que entra Y, la corriente que entra al terminal. Una vez que está determinado la corriente, pues el voltaje queda atrapado, pues queda encadenado con eso. Entonces ¿qué significa? Si yo estoy tomando esta dirección de corriente, entonces el potencial aquí será más y en X será menos. Por eso yo investigo el potencial V sub YX. Si yo estoy metiéndome por X, entonces yo digo, si esta es la corriente IX, entonces el potencial que me interesa es el V sub XZ. Y entonces, si esa corriente IX es negativa, es porque realmente la corriente va no de X a Z, sino que va de Z a X, como lo está indicando la polaridad del diodo. Sigamos, ok. 3. El resultado de comparar los requerimientos de los interruptores con las características de los interruptores ideales se muestra en la figura 5.13a. SXZ corresponde a un diodo con polaridad inversa y el interruptor YX corresponde a un BJT NPN o a un transistor MOSFET canal N. Perfecto, muy bien. Ahora veamos, a ver un ejemplito rápidamente. Yo se los voy a traducir y presten atención exactamente a lo que dice este. Dice, este es un convertidor, reductor, elevador. Dice, la figura 4.17 muestra un convertidor, reductor, elevador para suministrar una salida de menos 120 voltios y 50 vatios con una entrada de más 5 voltios. Se pregunta, a ver si me perdió aquí el marcador, ¿cuáles son las relaciones de trabajo de los interruptores para esta función? ¿Cuáles son los valores nominales, ratings, valores nominales para el voltaje y la corriente en los interruptores? ¿Cuáles son los valores de L y C? De L y C que mantendrán la variación del voltaje de salida por debajo de más o menos 1%. La frecuencia de conmutación es de 20 kHz. Muy bien, veamos la figura. Bien, aquí tenemos la misma figura que teníamos que acabamos de analizar. ¿Sí? El inductor, el transistor, ok. Entonces, ¿qué es lo que nos preguntan primero? ¿Cuáles son las relaciones de trabajo? Estas son las relaciones de trabajo. Entonces, ¿qué tenemos? Nuestras ecuaciones. Miremos nuestras ecuaciones. A ver, las tenemos acá. Entonces decimos, voltaje de salida, 120, es igual a menos 5 por un D sobre 1 menos D. Esto está expresado, recuerden, muy bien en función del interruptor XY. O sea, este D corresponde al interruptor XY. Siempre lo hemos dicho en nuestras deducciones, nosotros asumimos que el interruptor controlado es el XY y el D está relacionado con ese interruptor. Entonces, de esa ecuación obtenemos el valor de D, de menos 120 voltaje de salida, es menos 5 por un D, menos 1 menos D, y aquí obtenemos el valor, resolviendo esa ecuación obtenemos que la relación de trabajo de 1, que es el transistor, es de 24-25,
y la relación de trabajo del diodo de 1.25. ¿Qué significa? Mire, que casi todo el ciclo, todo el periodo de conmutación, más del 90%, aquí lo vemos, esto es más del 90% del tiempo, se dedica a cargar el inductor. Y que él descarga muy rápido, porque él descarga en un 25avo, ¿sí? O sea, un 25avo es como el 0,04%. O sea, que casi que la descarga es instantánea, es supremamente rápida. Se demora más de un 90% del ciclo para cargar y en un 4%. Entonces aquí sería un 96% y esto sería un 4% de descarga. ¿Sí? Y para obtener esa relación de trabajo, porque es bastante alta. Muy bien. Dice puesto, dado que el interruptor 1 está casi todo el ciclo, en casi todo el ciclo está cerrado, pues dado que el interruptor 1 está conduciendo casi todo el ciclo, la energía en el inductor se crece, se construye a lo largo de un intervalo de tiempo y después rápidamente se descarga rápidamente dentro de la carga, o sea, se libera rápidamente se libera hacia la carga. La corriente promedia entra aquí, esta corriente promedia aquí, no hay pérdidas aquí, no hay pérdidas, este es un circuito completamente ideal, la potencia es de 50 vatios, o sea que la corriente aquí sería 50 vatios sobre 5, entonces serían 10 amperios. La corriente promedia aquí sería 50 vatios entre 120 voltios y eso sería 0,417. ¿Sí? La corriente del inductor que tenemos acá, ¿sí? El valor medio que hay aquí debe ser el valor medio de acá más el valor medio de acá. Y eso lo obtenemos aquí como 10,417 amperios. Para determinar los valores del inductor, y aquí vemos, este es un ejemplo que aparece en el libro de Crane, ¿sí? Y vemos que hay un pequeño error ahí, ¿no? Uno siempre debe ser crítico en todo, o sea, es un error de forma, no de fondo, no es conceptual, parece que todo es el problema, porque fíjense lo siguiente. Entonces, ellos, aquí dicen del enunciado que tanto el voltaje, que las salidas deben mantenerse más o menos 1%. Pues, ¿qué significa? Que la corriente está variando el 1% de la corriente, el cambio, aquí, la variación de la fuente de la corriente del inductor debe ser menor que el 1%. Y vemos que la corriente del inductor es 10,417. ¿Sí? Entonces, el cambio total en corriente sería el doble. El 10%, el 1% sería 0,104. ¿Sí? Y el cambio total es 0,2. ¿Por qué? Porque él va desde menos 1% a más 1%. O sea, él va de una corriente que está 1% por debajo de este y 1% por debajo por debajo superior. O sea que el delta de I es el 2% de esto. El 2% de esto es 0,208. Y ese es el voltaje, esa es la variación de la corriente en el inductor, que cuando él cierra, se le aplica este voltaje, 5 voltios, y el incremento de corriente
debe ir desde menos 1% a más 1%. Ese 2% corresponde a un delta de I de 0,208. De 0,208, lo que nos permite deducir de aquí, de la ecuación, ¿cuánto sería el delta de T? El delta de T es el tiempo que está cerrado el inductor. El tiempo es D veces T. D veces sería 24/25 por el periodo de 20 kHz. ¿Ok? De 20 kHz. Ese sería, correspondería al valor de delta de T, y obtengo entonces que la inductancia debe ser mayor o igual a 1.15 milihenrios. 1.15 milihenrios. Muy bien. ¿Sí? Ahora vamos para el capacitor. Y fíjense que aquí es donde hay una pequeña discrepancia con el enunciado, ¿no? Porque en el enunciado me están diciendo que es 1%, y ahora aquí me lo cambian a 0,1%. Eso es una cuestión de... ¿no? Realmente, entre más pequeño sea esto, mayor es el capacitor. Si yo resuelvo el problema para la condición puesta en el enunciado, sería menor, ¿ya? Entonces, el voltaje en el capacitor, tenemos el capacitor, ¿a qué voltaje tenemos? 120 voltios, ¿ok? 120 voltios. Entonces viene de menos 1% a más 1%, serían 2%. El 2% de esto sería 2.4 voltios. Pero como aquí me cambiaron al 0,1%, de una manera inexplicable, no es correcto, entonces aquí resulta 0,24. Pero si yo quiero mantener el enunciado, este delta de B sería 2.4 y el capacitor me resultaría 10 veces menor, de 8.33 microfaradios. Delta de T. El delta de T, ¿cuándo es este delta de T? A ver, metemos acá. Ya. Muy bien, el delta de T. A ver, cuando el capacitor se descarga, el capacitor se descarga cuando este está abierto. Cuando este está abierto es porque el transistor está cerrado. El transistor está cerrado. Entonces, el DT, el delta de T sería 24 o 25 veces por el periodo de conmutación. ¿Ok? En ese momento el capacitor se está alimentando la carga y entonces el voltaje se está descargando. ¿Ok? Entonces delta de T sería de veces T. Con esa información yo calculo el valor de la capacitancia y me da 83.3, pero dense cuenta de que hay una incoherencia, por decir algo, una lapsus que cometió el autor del libro. Cuando él cambia de aquí, cambia acá. ¿Sí? Eso es todo. Muy bien. Continuamos. ¿Alguna pregunta en relación a este ejercicio? ¿Preguntas? ¿Aló? De todas maneras, al tener una capacitancia de 83.3 microfaradios, lo único que va a afectar es que el capacitor se descarga, va a tener un lapso mayor de tiempo de descarga. No. El efecto se nota nuestro, que hay una menor caída de voltaje. ¿Sí? A medida que el capacitor sea más grande, el voltaje aquí va a ser más constante. O sea, la variación de voltaje, el riesgo de voltaje va a ser menor. ¿Sí? Si yo aumento este capacitor, entonces, fíjese, lo que se va es a reducir. ¿Por qué? Porque el capacitor C es IC por delta de T sobre delta de B. La capacitancia es inversamente proporcional al delta de B. Menor delta de B, mayor capacitancia. El efecto de la mayor capacitancia es mantener lo más constante posible. Tener una variación
menor en el voltaje de salida. Ese es el efecto de la capacitancia, de tener un mayor valor del capacitor. ¿Alguna otra pregunta? Ingeniero, Sí. podríamos decir entonces que tanto el inductor como el capacitor, las relaciones, pues, al momento de hallarlos por fórmula, con las relaciones de trabajo de los interruptores, entonces nosotros tenemos que tener en cuenta con qué interruptor trabaja tanto el capacitor como el inductor. Y no, saber cuándo se carga el inductor. Si yo voy a aplicar, si esto va a crecer, si delta de I va a crecer, es porque el inductor se está cargando. Y si el inductor se carga, tengo que ver cuándo es que se carga. ¿Cuándo es que se carga? Cuando el transistor está cerrado. El transistor se cierra, carga. Entonces yo tengo que trabajar, el delta de T va a ser de 1 por T. El periodo corresponde a una frecuencia de 20 kHz. Entonces, si yo estoy analizando el proceso de carga, entonces tengo que ver quién es el que lo carga. Entonces tengo que trabajar al calcular el valor del delta de T con el dispositivo, el respectivo interruptor que lo carga. Es eso. Yo tengo que... Ahora, si el delta de I es negativo, si yo voy a considerar la descarga, entonces ya no me interesa esta, me interesa este. ¿Cuándo se descarga? Entonces cuando está trabajando el diodo. Entonces yo trabajo, entonces ahora el delta de T va a ser este por el periodo, ¿ok? Ahí está. Pero entonces en ese momento, en un momento dado, cuando se carga, el voltaje aplicado al inductor es ¿cuál? 5 voltios. Pero cuando se descarga, el voltaje aplicado es 120. ¿Sí me entienden? Que la aplicación de esta ecuación tengo que verla en qué momento la quiero determinar. Si es cuando el inductor se carga o el inductor se descarga. Y dependiendo de que si es carga, puedes mirar cuál es la fuente que lo alimenta, a través de qué dispositivo. ¿Ven? Este es el circuito Buck-Boost o convertidor indirecto, ¿cierto? ¿Sí lo vemos? Miremos el modelo. ¿Cuál es el modelo para el rizado de corriente de este circuito, de este convertidor? Recordemos que la conmutación del transistor y la conmutación del diodo son fuentes de corriente de armónicos. Ajá, estas fuentes de armónicos. Recordemos que como es alta frecuencia y en condiciones ideales, esta corriente que genera este y este que genera este no pueden venir por acá porque el inductor es un circuito abierto. Total, que esta fuente de corriente y estas están en serie pero con polaridad invertida. O sea que estas dos yo las sustituyo por esta fuente de corriente. ¿Qué significa? Que esta es la fuente de corriente Y', y que esta sería la fuente menos IZ', porque tienen direcciones opuestas. La corriente que entra por Y es opuesta a la corriente que entra por Z. Muy bien. Estas fuentes de corriente de armónicos, a ver, llegan aquí y tienen dos posibles caminos. O se van por acá o se van por acá. Este es el circuito que corresponde a eso. La fuente de corriente que modela el proceso de conmutación del transistor y del diodo en paralelo con el capacitor, la impedancia del puerto de salida y la impedancia Thevenin del puerto de entrada. Este sería entonces mi modelo circuital para el rizado de corriente. En el caso del voltaje, recordemos entonces que la conmutación del transistor y del diodo son fuentes de voltaje, fuentes de armónicos de voltaje. En alta frecuencia, el capacitor es un bypass, es un cortocircuito. Luego, terminar con podemos considerarlo que está en el mismo potencial, lo que significa
que esta fuente está en paralelo con esta y entonces la sustituyo por una sola fuente. O sea, que esta fuente de armónicos, fuente de armónicos de voltaje, es las que se modelan, que modelan el proceso de mutación del transistor y del diodo. Y después, ¿qué encuentro? Encuentro aquí un inductor que es este, y de aquí se deriva. Por un lado, Z1, Z2, lo tenemos acá, y por el otro lado, Z1, lo tenemos acá. Entonces, este va a ser el modelo para el rizado de voltaje. Ingeniero, una preguntita. Sí, sí. Entonces, de acuerdo a eso que usted acaba de decir, nosotros podemos asumir que los dos interruptores, el transistor y el diodo, son fuentes de armónicos tanto de corriente como de voltaje, los dos al mismo tiempo. Sí, sí, son fuentes de armónicos de corriente y son fuentes de armónicos de voltaje. Entonces solamente trabajaríamos pues con la parte que nosotros estamos interesados en averiguar, ¿cierto? Sí, claro, los armónicos. Nos interesa, recordemos que ya lo vimos esto, que esta representación era la equivalente a la serie de Fourier, que cualquier magnitud periódica es un valor medio, o sea, la componente cero, más la sumatoria de las componentes de los armónicos, que ya habíamos discutido eso en clase pasada, que esta es una manera alterna de expresar la serie de Fourier. Entonces, lo que tenemos que tener claro es que el proceso de conmutación del transistor y del diodo se modelan como fuentes de corriente y fuentes de voltaje. Fuentes de corriente para el circuito de rizado de corriente y fuente de voltaje para el rizado de corriente, para el rizado de voltaje. Entonces la pregunta es la siguiente, a ver, ¿cómo deben ser L y C? ¿Cómo deben ser L y C? La pregunta. O sea, ¿cómo deben ser para que su valor sea más mínimo, que no sea, en qué condiciones tenemos el valor mínimo? Entonces, miremoslo acá. Miren, para que la corriente que está aquí no se vaya por acá, sino que se vaya por el capacitor, o sea, que se forme un loop aquí, que no salga ni al puerto de entrada ni al puerto de salida, pues simplemente nosotros decimos que la reactancia capacitiva sea mucho menor que la impedancia que está por aquí. Si esta impedancia es muy grande, comparada con esta impedancia que es una reactancia, entonces, pues sabe que la corriente siempre prefiere el camino de menor oposición. Entonces, ella se va a ir por el camino de menor oposición, o sea, el camino de menor impedancia, que en este caso particular sería la reactancia. Entonces, esa es la ecuación 5.16, que dice, mire, la reactancia capacitiva debe ser mucho menor que el serie Z2 más Z1, es esto. ¿Ok? En el caso del voltaje, ¿qué es lo que queremos? Nosotros queremos que los armónicos estos armónicos no aparezcan ni aquí, sino que aparezcan atrapados aquí a los terminales del inductor. Que esos armónicos estén aquí al inductor. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para que esto aparezca aquí, significa que, fíjense que este con este están en paralelo. ¿Por qué? Porque ambas, la impedancia Z2 y Z1, tienen el mismo terminal en la entrada y en la salida. O sea que Z1 y Z2 están en paralelo. O sea, entonces, esta impedancia debe ser muy grande en relación con la impedancia paralelo. Y eso entonces lo expresamos por la ecuación 5.17. Decimos, mire, el valor de la reactancia inductiva debe ser mucho mayor. ¿Para qué? Para que haya un efecto de filtraje adecuado.
¿Para qué? Para que la mayor porcentaje de armónicos de voltaje queden atrapados en el inductor, en este caso. Acá, ¿para qué? Para que el mayor porcentaje de armónicos de corriente vayan por el capacitor y no aparezcan en los puertos de salida y el puerto de entrada. Esas son las dos condiciones. Entonces, para que esto sea pequeño, una de las dos debe ser grande. Si una de las dos es grande, es fácil satisfacer esta ecuación con un valor de capacitancia pequeño. Ahora, si una es grande y la otra es pequeña, entonces este valor hace que un valor relativamente pequeño de XL cumpla con esta condición.